Rápidamente a la elección en la ciudad de Buenos Aires, nos llama Mariano Nega. Mariano, ¿con quién estás? ¿Cómo estás, Luciana? Buen día. Estoy con el precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó. En principio, preguntarle cómo ve la campaña y también las últimas propuestas, por ejemplo, la de implosionar el Ministerio de Desarrollo Social en la 9 de julio. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo te va, Martín? La verdad que es una campaña... ¿Cómo andás? La verdad que es una campaña en donde en lugar de tener un debate profundo y poder contrastar propuestas, que me parece que es lo que merecen los porteños y las porteñas para elegir, estamos trabados desde frases hechas, generalidades y en este caso con algo que genera espectacularidad pero que no tiene mucho contenido. Martín, uno no para de escuchar frases, declaraciones, ¿no? Fuertes, sobre todo dentro de las internas de Juntos por el Cambio. ¿Esperabas que fuera tan cruel, tan dificultosa la interna, sobre todo en la previa de lo que son las PASO? La verdad que no. La verdad que nosotros venimos recorriendo las ciudades de hace mucho, pero mucho tiempo, con un equipo muy grande, barrio por barrio, que realmente conoce no solamente los grandes temas, sino cada uno de los detalles de esta ciudad, y queríamos y todavía queremos, unas PASO en donde lo que contrastemos son eso, son visiones, es conocimiento específico sobre las distintas cuestiones, y que ustedes, que todos los que votan en la ciudad, puedan decir me gusta esto de este candidato, me gusta esta otra idea, ojalá que mi candidato adopte esta idea porque me parece que resuelve un problema. Y en lugar de eso, como describís, tenemos este tono de campaña. Ojalá podamos tener un debate, ya veo que no, pero si no lo tendremos después en las generales. Me imagino que escuchaste en estas disputas internas, probablemente de manera llamativa, una de las declaraciones de Jorge Macri es que él probablemente no levantaría el teléfono para dialogar con vos. ¿Vos levantarías el teléfono para dialogar con él? Mira, es una pena que Jorge Macri primero no quiera debatir y ahora ni siquiera quiera dialogar. Me parece que lo que necesitamos es escucharnos y además que poder contrastar propuestas, que los vecinos puedan contrastar propuestas. Y después el 14 ver qué es lo mejor de cada una de las propuestas para llevarlo adelante. Me parece que ese es el método para mejorar lo que pasa en la ciudad y de hecho es el método para mejorar en política. Es una pena que esté en este estado de ánimo, me parece que no conduce a nada. ¿Qué puntos o qué propuestas te alejan y qué propuestas te diferencian de Macri, de Jorge Macri? Mira, nosotros trabajamos mucho en un área que me parece que engloba a las demás, que es que esta es una ciudad que tiene muchas diferencias. Tiene muchas diferencias entre los barrios de las comunas del sur y los barrios de las comunas del norte, pero muchas diferencias. Esas diferencias pasan hasta diferencia en esperanza de vida. Hay 7 años de esperanza de vida, de diferencia entre un barrio, no sé, entre Soldati o Lugano y Belgrano. Y eso también se replica en inseguridad, en delitos cometidos, hasta en tasas de homicidios, en desempeño escolar, en acceso a la salud. Entonces, cuando uno habla de construir una ciudad más integrada, básicamente está hablando de mejorar la salud, de mejorar la educación, de mejorar la seguridad. Y esa es una mirada distinta. El gobierno de la ciudad tiene un método de gestión y ese método hizo grandes transformaciones urbanísticas, ¿no? Desde el Paseo del Bajo, los viaductos, el viaducto del San Martino del Mitre, el entubamiento del Maldonado. Yo vivía en Plaza Italia y sí, claro, se inundaba y ahora no se inunda, pero la verdad es que ese mismo método hay que llevarlo a la transformación de la vida colectiva, de la vida comunitaria. Hay que llevarlo a los hospitales, hay que llevarlo a las escuelas. Hay que llevarlo a que el grado y la calidad de la inversión pública y los incentivos a la inversión privada lleguen a los barrios que más lo necesitan. Me parece que esa es la diferencia fundamental. Y después, en cada detalle, nosotros tenemos una aproximación a si estamos mejorando la vida del vecino. Hubo una discusión, por ejemplo, de cómo resolver las 22 barreras que tiene el Sarmiento para mejorar la congestión en la ciudad. Y una cosa es un viaducto, pero un viaducto en Flores ya se ve cómo es un bajo autopista en Flores. Después es un lugar inseguro, es un lugar sucio, es un lugar húmedo, es un lugar que le quita vista y sol a los edificios que están colindantes con la vía. Y vas a tener un viaducto para siempre y además no llega, en ese caso,
la solución no llegaría a Villaluro, no llegaría a Liniers. Es decir, a esos barrios no le vas a resolver el problema. Nosotros, en lugar de colgarle un puente permanente o un viaducto permanente a esos barrios, preferimos que el tren corra en trinchera, ¿sí? Con lo cual va por abajo, encima podés enlosar, recuperás espacios verdes, y no solo eso, sino que además le haces un subte que hace mucho tiempo que está esperando para ir desde Liniers a 11, y ahí hacer, si querés, combinaciones en Miserere. Entonces el vecino de Liniers, el vecino de Villaluro, tiene además un subte que viene reclamando hace mucho tiempo. Nosotros tenemos esa aproximación, no la obra visible, grande, que puedo mostrar, sino lo que realmente le resuelve el problema al vecino. Martín, Leandro Santoro dijo que ustedes priorizaban los negocios inmobiliarios en la ciudad. ¿Qué responde a eso? No, mira, el código urbanístico, el espacio nuestro, Evolución, lo votó en primera lectura, se abstuvo y pidió más detalles para ver cómo podía funcionar y que hubiera audiencias públicas que tenían que tener lugar, y después lo votó en contra. Y no solo eso, sino que además nosotros creemos que hay que revisar el código, porque producto de la macro y producto de que el código toma toda la ciudad como si fuera igual, ¿sí? Una de las cosas que está ocurriendo es que está cambiando la fisonomía de los barrios y hay que modificar las alturas en algunos barrios específicos, así como necesitamos que el código implemente o que sea complementado por algo que incentive la construcción de viviendas, sobre todo para alquiler y determinados grupos socioeconómicos, en los barrios y comunas menos densamente pobladas, que se pueden desarrollar de otra manera y entonces modificar el entorno. Vos fijate que a lo largo de Holberg, en Urquiza, vos tuviste un plan específico que modificó cómo se vive en Urquiza. Ese mismo tipo de plan es el que tenés que llevar al sur de la ciudad. Martín, le pregunto por la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional, pero directamente reflejado en lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, porque yo tengo una sensación, no sé si usted la comparte, pero en todo caso tengo una sensación, y es que Horacio Rodríguez Larreta está más cerca suyo, tiene predilección, que es la palabra que él utilizó en otro sentido, por usted y por los socios radicales, que por sus propios compañeros del PRO. Cuando hace unos días le preguntaron si votaría por Jorge Macri, dijo esto: tengo predilección por el PRO, no dijo votaría por Jorge Macri. Primero le pregunto si esta es la misma sensación que tiene usted, y segundo es cómo impacta eso en la interna nacional de Juntos por el Cambio, que a pesar de que no se va a votar juntos, se va a votar el mismo día, ¿no? Bueno, mira, dos cosas con respecto a lo que decís. Primero, nosotros tenemos una concepción de amplitud, ¿sí? Y de amplitud permanente, de poder dialogar con el otro. Vos pensás que en mi lista hay gente del PRO, por ejemplo, el presidente del IBC, pero después hay radicales, obviamente, hay independientes, está Confianza Pública de Graciela Ocaña, está el GEN de Stolbizer, me estoy comiendo, está Cien Barrios, es decir, está el socialismo con Roy Cortina. Es decir, nosotros tenemos una mirada amplia, porque me parece que la Argentina requiere ver las cosas también desde la perspectiva del otro para entender qué es lo que pasa. Y esta ciudad, eso es muy importante, porque es una ciudad grande, pero es una ciudad muy heterogénea. Y si uno no entiende lo que le está pasando al otro, si uno no es capaz de vivenciarlo, no es capaz de mirarlo desde ahí, las transformaciones se acotan a lo urbanístico, pero no a la vida en comunidad. Entonces, eso es una mirada que nosotros realmente compartimos con Horacio. Y así funciona el gobierno de la ciudad. Nosotros hicimos muchas propuestas en 2015, no ganamos, pero seguimos peleando para que esas propuestas se llevaran adelante. Desde la construcción de un polo educativo en Mataderos, hasta la construcción del mapa del delito, un sistema único de denuncia, la historia clínica digital, que es importante para ir mejorando la salud y la atención de salud para todos. Entonces nosotros tenemos esa perspectiva. Lo que noto es que hay un sector de la coalición que se está encerrando, está siendo cada vez más sectario, y que eso también se traduce a nivel nacional. Y además con Horacio Rodríguez Larreta nos conocemos, porque hay gente nuestra que, además de aportar desde afuera, como hemos hecho, también está en la gestión cotidiana, está en salud, está en educación. Por ejemplo, hemos podido implementar, gracias a la impronta de nuestro espacio, algo que se había perdido, que es que, no sé si ustedes saben, pero los chicos llegan a primer grado en muchos lugares de la ciudad habiendo perdido piezas dentales definitivas. Y eso se corrige con un plan de topicación con barniz de flúor. Es decir, si a los chicos en primer grado vas y con un pincel les pasás flúor, tienen los dientes mucho más protegidos.
Ese tipo de cosas son las que nosotros implementamos en salud, en educación, lo hacemos también en ambiente, lo hacemos en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el banco. Ya estamos gestionando y tenemos esta concepción. Sí veo con preocupación que hay una parte de la coalición que se encierra cada vez más en una parte del PRO y que además tiene un tono agresivo y de descalificación, esto de no querer dialogar, de no incorporar la mirada del otro. Y creo que eso a nivel nacional también está pasando. Fijémonos con lo que ocurrió en Santa Fe. En Santa Fe, Carolina Lozada tuvo un tono hiperagresivo, si querés, parecido a lo que ocurre en otros lugares, en la campaña nacional o en la ciudad. Y finalmente lo que primó es alguien que fue a construir el frente de frentes, que trajo el socialismo, que construyó una mirada más amplia de cómo resolver los problemas que tiene Santa Fe, de aprovechar las oportunidades que tiene Santa Fe, pero además con la intención y la vocación de ir a gestionar para estar incómodo, para hacerle más cómodo la vida a los demás. Aquello creo que es recuperar lo que es el servicio público. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer para resolver los problemas de Argentina. En un momento también, Jorge Macri, en este nivel agresivo que se está manejando gran parte de la campaña, hizo hincapié en que fuiste parte del kirchnerismo. ¿Eso te molesta? ¿Te hace ver tu pasado como qué? ¿Qué respondes ante ese comentario de tu contrincante en las PASO? No, mi pasado es público. Creo que a veces algunos tratan de ocultar el de ellos, pero mi pasado es hiperpúblico. Y siempre he defendido las mismas cosas, esta mirada. Ahora a mí me llama mucho la atención que si quieren que sea diputado y encabece una lista, o si quieren que vaya de senador, o cuando me ofrecen la embajada en Estados Unidos, eso no es un problema para ellos. Pero cuando quiero competir por la ciudad, parece que es un problema. Dentro de esa ciudad que recién describía muy bien y en la heterogeneidad que hay dentro de la misma ciudad, hay problemáticas muy fuertes como por ejemplo en Constitución, que nosotros hemos contado a partir de un episodio periodístico, el narcomenudeo presente permanentemente. ¿Qué haría en Constitución si le toca ser jefe de gobierno de la ciudad? Mira, así como ahora estamos en la Confitería Ideal y nosotros tenemos un plan para el microcentro para reconvertirlo en un barrio joven y productivo, en nuestra plataforma, que arrancamos con 121 propuestas, pero a medida que vamos recorriendo y que vemos alguna cosa adicional o alguien trae una idea, ya vamos por 143 propuestas. Si bien hay intervenciones en cada uno de los barrios y van a estar mapeadas para que los vecinos puedan opinar, cosas hasta pequeñas, abrir esta calle de esta otra manera, cambiar un giro hacia este otro lugar, poner una parada acá que falta, no espaciarlas en este lugar. El barrio donde tenemos, el barrio que se menciona otra vez con nombre y apellido, porque es donde hay que intervenir de manera integral, es Constitución. Para mí Constitución tiene una oportunidad muy grande para ser transformado. Tiene el metro cuadrado más devaluado de la ciudad, tiene un casco histórico hermoso que puede ser levantado. Y no hay que irse a ciudades europeas. Vayan a Montevideo y vean Ciudad Vieja, o vayan a La Habana y vean lo que pasa con el casco histórico de La Habana. La verdad que es una parte de la ciudad que si se invierte integralmente, no solamente con más seguridad, sino con mejor entorno, con más presencia del Estado, con más iluminación, con inversión pública y privada, es un lugar que puede ser transformado realmente de arriba para abajo. Martín, en estos momentos hay una negociación muy ardua con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tendría que hacer la Argentina? ¿Qué tendría que hacer Massa? ¿Qué tiene que pasar para que el país tenga, aunque sea un periodo de tranquilidad? Mira, la verdad que para que Argentina tenga un periodo de tranquilidad tenemos que hacer nosotros las cosas bien. Esa es la verdad. En el corto plazo, ahora tenemos mucha tensión con este acuerdo con el fondo, pero a mí no me gusta estar todo el tiempo responsabilizando algo externo. La verdad que Argentina cae recurrentemente en el fondo y va a pedir plata nueva al fondo. Y eso es producto de que no somos capaces de concertar políticas públicas de manera estable en el tiempo, que vayan mejorando las cosas y caemos en crisis recurrentes. La historia de las crisis en la Argentina es la historia del no crecimiento, pero sobre todo la historia del deterioro de la distribución del ingreso. Cada vez que Argentina tiene una crisis, que en nuestro caso es una devaluación con más inflación, pierde.
el que no tiene capital financiero, dólares, el que no tiene sus cosas, es decir, porque tiene que salir a alquilar. Si tiene su casa es una cosa, pero si después de una devaluación, inflación, tiene que salir a alquilar, va a pagar más. Y eso pasa con todo el resto de las cosas. Y el que no tiene un nivel educativo o un trabajo en blanco que le permita protegerse frente a la inflación. Entonces, cuando vos ves esas crisis son el origen del deterioro o la distribución del ingreso, porque pierde el que no tiene capital financiero, plata, dólares, el que no tiene sus cosas y el que está en negro o no tiene un nivel educativo alto. Entonces la historia del aumento de la desigualdad y la pobreza en la Argentina es la historia de las crisis económicas. Y nosotros tenemos que ser capaces de trabajar colectivamente para generar una estabilidad que no dé crisis. Lustó, Y eso es una tarea que tenemos que hacer entre nosotros, entre todo el arco político. Y yo soy optimista con eso. Buen día. Otra cosa que pensaba mientras usted hacía toda la revisión de la situación de la ciudad es en sus declaraciones respecto de Uber. Usted hizo una referencia a que había que regularlo fuertemente. ¿Qué pasa con Airbnb, todas las plataformas de alquiler temporario, que sabemos que ya gran parte de la oferta de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires está directamente en dólares? ¿Qué se hace con esas plataformas? ¿También se las regula? No, mira, vamos a tu primera pregunta. Todas las plataformas de transporte colaborativo tienen que ser integradas de otra manera, ¿sí? Porque si no hay competencia desleal. Nosotros tenemos que proteger a aquel que usa las plataformas, aquel que está brindando un medio alternativo como el taxi y también a los que trabajan ahí. Y en todos lados del mundo hay regulación. ¿Por qué? O por la licencia, por el tema del seguro, hay regulaciones. De hecho, sin ir más lejos, porque si no la conversación se transforma en un... No con vos, pero a veces cuando pasó el otro día en un enunciado en lugar de una profundización. El lugar donde se embarcó primero Uber es en Mendoza y está regulado. Que esté regulado no quiere decir que no exista. Quiere decir que hay que proteger al pasajero y hay que generar un ámbito de competencia leal. Eso es, está regulado en todos lados del mundo, bien regulado. Y lo mismo pasa, yo creo que en el caso de Airbnb está pasando otra cosa adicional, que es que el cepo está generando que algunos digan, y bueno, puedo cobrar en dólares en lugar de alquilar acá. Y es parte de cómo tenemos que abordar integralmente el mercado de alquiler. Por eso yo digo también que se puede incentivar mucho, así como la construcción de viviendas para alquilar en el microcentro, generar nuevas viviendas y alquilar el microcentro aprovechando la infraestructura que hay y aprovechando que hay muchas facultades y universidades y orientarlas a los jóvenes y particularmente a los estudiantes. Nosotros tenemos también un plan con incentivos y con inversión pública para el sur de la ciudad para generar esas mismas viviendas en el sur de la ciudad. Claro. Martín, hace unos minutos cuando hablaba de la situación con el fondo y la crisis, usted decía que la Argentina cae recurrentemente en el fondo. Esto, entiendo, y le pregunto, ¿es una crítica a la decisión de Mauricio Macri de volver a ir al fondo? Mira, cuando caes en el fondo en general lo que pasa es que nadie más te está prestando. Te vence deuda y nadie más te está prestando. Entonces el fondo es como la última instancia en la que caes cuando te quedaste sin crédito. Entonces el problema es haberte quedado sin crédito. Y después el inconveniente adicional es que el fondo, como acreedor y como un acreedor potente conformado por todos los países, para volver a cobrar o para cobrar lo que te prestó, te impone condiciones. Y esas condiciones, en general, no son condiciones que permitan tu crecimiento. Están viendo cómo es que ellos cobran. Entonces, insisto, lo que necesitamos nosotros es un mejor diálogo interno para ver cuáles son las condiciones que requiere Argentina para crecer. Y ahí me parece que hace falta una conversación a un nivel más profundo que lo que está ocurriendo hoy. ¿Sí? Muchas veces hoy se discute de un lado y del otro en eslóganes. Y en eslóganes es muy difícil ponerse de acuerdo. Si la discusión transcurre por Twitter, es difícil ponerse de acuerdo. Si la discusión transcurre solamente en discursos en la Cámara de Senadores y Diputados, es difícil ponerte de acuerdo. En cambio, cuando te encontrás de verdad a ver qué es lo que ve cada uno de uno y de otro lado, yo creo que hay muchas posibilidades de acuerdo en hacia dónde sacar la Argentina. Te doy ejemplos de cosas que son importantes, de acuerdos que se pueden lograr. Yo creo, y lo digo siempre, se atrasaron las tarifas, ¿sí? Y eso genera una bola de subsidios y un problema fiscal. ¿Hay que resolver las tarifas de la noche a la mañana tirándosele a la gente el problema que no pudo resolver la política? Para mí no. Pero quiere decir, eliminar los subsidios quiere decir que hay que subir las tarifas
un poco más de lo que suben los precios generales año tras año. Y lo podemos resolver encauzándolo en 4 años, 8 años, sabiendo a quién tenemos que subsidiar y no subsidiando a los ricos. Un caso y eso que es parte de también un genera... acuerdo. Con el tema laboral, con el tema laboral alguien te va a decir no toquemos ningún derecho porque los derechos de los trabajadores son inalienables. Y otro va a decir reforma laboral profunda, flexibilización laboral total. Yo creo que no, que podemos encontrar un camino, por ejemplo, en donde eliminar las multas, que son una rémora de los 90, de la aproximación individualista al mercado de trabajo. Y eso se puede hacer. Cuando decimos que hay muchos empleados públicos, el 23,5% de los empleados públicos nacionales tiene más de 60 años. Podemos tomar un compromiso de que no vamos a reemplazar, porque no es culpa del empleado que está hoy, pero de que no vamos a reemplazar a aquel que no rinda o no brinde un servicio directo al ciudadano. Yo creo que esos compromisos se pueden tomar y requieren un diálogo más profundo. Y creo que si acomodamos ese tipo de discusión y un modo de discusión, vamos a tener una Argentina distinta, vamos a hacer sorpresa para muchos adentro, pero también para los que nos están mirando de afuera. Martín, Juan Manuel López se dijo hace algunos días, hizo una comparación de que si llegaba a ganar Bullrich podía volver a padecer la Argentina un 2001. ¿Usted qué piensa? No, yo no lo entendí así. Me parece que Juan Manuel López lo que hizo fue, le pidieron comparar distintos candidatos o distintos gobiernos con series. Me parece que a veces tenemos que bajar la ansiedad de interpretar cosas, ¿no? En el lenguaje público me parece que a veces usamos metáforas y él quiso señalar algo, pero hay que preguntarle a Juanma López. Yo no dije eso. Bien, después pidieron que se retractara, ¿no? Por el sector de Bullrich le pidieron que se retractara. ¿Cómo? Que después el sector de Bullrich le pidió que se retractara. Sí, pero a veces me parece... Sí, pero Luciana, a veces me parece que hay dos cosas. Primero, mucha concentración en dichos que alguien dice, o en un programa de radio, o otra vez, comparando situaciones porque le propusieron hacer un ejercicio, en lugar de debatir visiones y propuestas. Yo lo que sí creo, y creo que los ejemplos que acabo de dar de acuerdos posibles de uno y del otro lado de la grita para acomodar al Estado. Cuando el Estado se desacomoda la economía y nos desacomoda la vida cotidiana, y lo vemos en la inflación o en la inseguridad o en lo que quieras. Entonces me parece que deberíamos transcurrir pensando propuestas de ese tipo. Yo en lo que creo, y lo he dicho siempre, es que es importante hablar, porque si son eslóganes y no hay profundización, es muy difícil encontrar el punto en común. Y yo creo que hay muchas más posibilidades, hay mucho más terreno en común de lo que a veces sospechamos. Y después, por otro lado, con respecto a si hay un pedido de retractación y todo, la verdad que yo veo mucha agresión solapada. Y a veces esa agresión solapada, muchos no se hacen cargo, pero hay mucha agresión solapada y yo creo que tenemos que salir de eso. No solamente dentro de Juntos por el Cambio, yo creo que tenemos que salir de esa agresión en general. Sí, solapada y explícita. Usted lo invitamos cuando desee para dialogar con este equipo de turno mañana. Un placer, gracias. Será un gusto, gracias.